Hola a todos. En este video, vamos a hablar sobre el código de fallo P0135, que está relacionado con la sonda Lambda 1, también conocida como sensor de oxígeno. Este código indica un problema con el circuito de control de calefacción de la sonda Lambda 1, ubicada en la línea 1 del escape. En el video, vamos a explicar qué es la sonda Lambda, cómo funciona y qué significa este código de fallo. También vamos a ver las posibles causas del problema y cómo solucionarlo. Si tienes un vehículo que muestra el código de fallo P0135, este video te ayudará a entender el problema y a encontrar una solución. No te lo pierdas. El código de avería P0135 indica un problema con el circuito de control de calefacción del sensor de oxígeno, HO2S, número 1, también conocido como sonda Lambda. Este sensor se encuentra en el sistema de escape del vehículo y juega un papel crucial en la regulación de la mezcla de aire y combustible. Existen varias causas potenciales para el código P0135, fallo en el sensor HO2S. El sensor HO2S puede estar defectuoso o dañado. Fallo en el circuito de calefacción del sensor HO2S. El circuito de calefacción del sensor HO2S puede estar abierto o en cortocircuito. Fallo en el relé del circuito de calefacción del sensor HO2S. El relé del circuito de calefacción del sensor HO2S puede estar defectuoso. Fallo en el cableado del circuito de calefacción del sensor HO2S. El cableado del circuito de calefacción del sensor HO2S puede estar dañado o corroído. Fallo en la unidad de control del motor, ECU. La ECU puede estar defectuosa y enviar señales incorrectas al sensor HO2S. Para diagnosticar el código P0135, se deben realizar las siguientes pruebas: inspección visual del sensor HO2S y su cableado, buscar daños o corrosión en el sensor HO2S y su cableado. Comprobación del circuito de calefacción del sensor HO2S, medir la resistencia del circuito de calefacción del sensor HO2S para verificar si está dentro de los valores especificados por el fabricante. Comprobación del relé del circuito de calefacción del sensor HO2S, verificar si el relé del circuito de calefacción del sensor HO2S está funcionando correctamente. Comprobación de la ECU. Si todas las demás pruebas son negativas, es posible que la ECU esté defectuosa. La reparación del código P0135 dependerá de la causa del problema. Si el sensor HO2S está defectuoso, deberá ser reemplazado. Si el circuito de calefacción del sensor HO2S está abierto o en cortocircuito, deberá ser reparado o reemplazado. Si el relé del circuito de calefacción del sensor HO2S está defectuoso, deberá ser reemplazado. Si el cableado del circuito de calefacción del sensor HO2S está dañado o corroído, deberá ser reparado o reemplazado. Si la ECU está defectuosa, deberá ser reparada o reemplazada. Para evitar el código P0135, se recomienda realizar un mantenimiento regular del vehículo, incluyendo la limpieza del sensor HO2S y la revisión del cableado del circuito de calefacción del sensor HO2S. También se recomienda utilizar combustible de alta calidad y evitar el uso de aditivos de combustible. El código de avería P0135 indica un fallo en el circuito de control de calefacción del sensor de oxígeno, HO2S, de la línea 1, también conocido como sonda Lambda. Este sensor es fundamental para el control de la mezcla de aire y combustible en el motor, por lo que un fallo en su funcionamiento puede provocar una serie de síntomas. Los síntomas más comunes del código P0135 son: luz de avería del motor, 1000, encendida. La luz de avería del motor se encenderá en el tablero de instrumentos, indicando que hay un problema con el sistema de control de emisiones. Aumento del consumo de combustible. Un sensor de oxígeno defectuoso puede hacer que el motor funcione con una mezcla de aire y combustible incorrecta, lo que puede provocar un aumento del consumo de combustible. Rendimiento del motor deficiente. Un sensor de oxígeno defectuoso puede afectar al rendimiento del motor, provocando una pérdida de potencia o una aceleración deficiente. Ralentí inestable. Un sensor de oxígeno defectuoso puede hacer que el motor funcione con un ralentí inestable. Olor a combustible. Un sensor de oxígeno defectuoso puede hacer que el motor queme demasiado combustible, lo que puede provocar un olor a combustible en el escape. Para diagnosticar el código P0135, se debe realizar una serie de pruebas.
Estas pruebas pueden incluir inspección visual del sensor de oxígeno, inspeccione el sensor de oxígeno en busca de daños o corrosión. Comprobación del cableado del sensor de oxígeno, compruebe el cableado del sensor de oxígeno en busca de daños o conexiones sueltas. Medición de la resistencia del sensor de oxígeno, mida la resistencia del sensor de oxígeno para asegurarse de que está dentro del rango especificado. Comprobación del circuito de control de calefacción del sensor de oxígeno, compruebe el circuito de control de calefacción del sensor de oxígeno para asegurarse de que está funcionando correctamente. La reparación del código P0135 dependerá de la causa del problema. Si el sensor de oxígeno está defectuoso, deberá ser reemplazado. Si el cableado del sensor de oxígeno está dañado, deberá ser reparado o reemplazado. Si el circuito de control de calefacción del sensor de oxígeno está defectuoso, deberá ser reparado. En algunos casos, el código P0135 puede ser causado por un problema con el módulo de control del motor, SM. Si este es el caso, el SM deberá ser reparado o reemplazado. Es importante tener en cuenta que la reparación del código P0135 puede ser un proceso complejo. Si no está seguro de cómo reparar el problema, se recomienda que lleve su vehículo a un mecánico cualificado.